El doctor Javier Adrián nos comenta los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto de la ley del notariado. Continuando con el programa, en esta oportunidad vamos a analizar brevemente una sentencia del Tribunal Constitucional expedida recientemente en el caso del Colegio de Notarios. El Tribunal Constitucional, en el expediente 009-2009-PI, declara inconstitucional 3 normas de lo que se conoce como ley de notariado y declara constitucionales, o sea, vigentes en el ordenamiento jurídico, otras 5. Brevemente les comentaremos que dentro de las 3 primeras normas que son declaradas inconstitucionales, el tribunal expulsa la primera norma, que es precisamente que se establezca como edad límite para el cese de los notarios los 75 años de edad. El tribunal dice que esta medida es desproporcionada, es decir, que el Estado acá ha tomado la medida más fácil para lograr un fin determinado. Es decir, ¿por qué dicen que un notario debe cesar a los 75 años? Porque dicen que a esa edad ya no reúne los requisitos físicos o psicológicos que son necesarios para el desempeño de la función notarial. El tribunal dice, esa misma finalidad la pudiste haber conseguido, Estado, mediante una medida menos gravosa, que es, por ejemplo, la evaluación periódica de los notarios cuando están pues a los 70 años, 71, 72, etc. Pero no decir, tomar la medida más fácil, decir inconstitucional esta medida a los 75 para todos, precisamente con esto imposibilitando que los notarios puedan continuar una función en la cual ellos precisamente no tienen beneficios sociales, pensión que le dé el Estado, etcétera, porque no son funcionarios estatales. Entonces esta norma la declara inconstitucional el Tribunal Constitucional. A su vez también declara inconstitucional que el Consejo del Notariado, que como todos sabemos es un órgano del Ministerio de Justicia que controla y supervisa a los notarios, tenga como ingresos precisamente aquellos otros ingresos que perciban los notarios, es decir, el 25% de los ingresos de papel seriado que tienen los notarios y el 30% de los ingresos que tienen los colegios notarios por los concursos que desarrollan van directamente al Consejo Notariado, que es un órgano del Estado, del Ministerio de Justicia. El tribunal dice que no está mal que el Estado le pida a algunos particulares, como en este caso a los notarios, determinados aportes. El problema está en cuando no se justifican y de la nada dicen 25% o 30%. ¿Y quién mide esta proporcionalidad? Entonces el tribunal dice, esta medida es inconstitucional porque precisamente no ha sido justificada y afecta la autonomía económica de estos colegios. En tercer lugar, declara inconstitucional aquella norma que le exigía a los notarios que ganen exactamente el doble de lo que debe ganar el trabajador mejor pagado de la notaría. El tribunal dice que esto afecta la libertad contractual, que precisamente es un derecho que tenemos todos los ciudadanos para que en el ámbito de nuestra competencia podamos establecer cómo distribuimos los ingresos que tenemos, a qué sectores o factores se debe incluir y no precisamente que nos diga el Estado que a determinados particulares deben ganar tal monto. De otro lado, son declarados constitucionales, es decir, que siguen vigentes en el ordenamiento jurídico, otros artículos, por ejemplo, aquel que establece que un notario que no cumple con sus funciones, las funciones establecidas en el decreto legislativo del notariado, puede ser cesado temporalmente mediante una medida cautelar. El tribunal dice, está bien, puede cesarse a un notario temporalmente mediante una medida cautelar siempre y cuando, dice el tribunal, la causa por la cual lo ceso sea una causa que sea justificada, objetiva, y no que sea subjetiva, por ejemplo, cuando establece que una causal de cese, la ley establece que una causal de cese puede contar con una conducta moral intachable. Como todos sabemos, el término moral es un término muy subjetivo. Para cada uno de nosotros va a ser diferente entender una determinada conducta como moral o inmoral. Por lo tanto, el tribunal dice que conducta moral intachable no puede dar lugar a una sanción de cese con una cese temporal por medida cautelar. Asimismo, dice que las atribuciones del Consejo Notariado son constitucionales en la medida que buscan supervisar a los notarios siempre y cuando no afecten su ámbito de autonomía, que es una garantía institucional establecida en la Constitución. Y finalmente el Tribunal Constitucional dice que es constitucional la norma que les dice a los notarios que solo pueden, aparte de desempeñar la función notarial, solo pueden desarrollar función docente a tiempo parcial. Claro, si desarrollaran la función docente a tiempo completo, podría verse afectada en cierto modo la función notarial, de modo tal que en este caso el Tribunal Constitucional declara que es constitucional esta limitación al derecho de los notarios. Como vemos, en este caso el Tribunal Constitucional demuestra en este caso cómo en nuestro ordenamiento jurídico sirve el sistema de control en el cual un órgano como el Tribunal Constitucional examina un decreto legislativo dado por el Poder Ejecutivo en el cual verifica dónde ha habido un exceso
del poder de regular estas conductas o esta función notarial y donde son normas que perfectamente son compatibles con el marco que establece nuestra Constitución. En nuestra entrevista central, el doctor Francisco Morales Arabia entrevista al decano del Colegio de Notarios de Lima y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, doctor César Bazán Naveda. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor César Bazán Naveda, decano del Colegio de Notarios de Lima y presidente de la Junta Nacional de Colegios de Notarios. Bienvenido a nuestro programa, doctor Bazán. Muchas gracias por la invitación. El Tribunal Constitucional acaba de dictar una sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la ley del notariado dictada por el gobierno al amparo de facultades legislativas. ¿Cuál es la valoración general que hace su gremio? En primer lugar, había que analizar las facultades que se le dieron por parte del Congreso de la República al Ejecutivo para dictar la sentencia, para dictar el decreto legislativo 1049. Se trataba de facultades para el Tratado de Libre Comercio entre Perú con Estados Unidos. En el Tratado de Libre Comercio jamás se discutió sobre la función notarial, ni la función notarial peruana ni la función notarial de Estados Unidos, y por lo tanto eso estaba fuera de discusión en el tratado. Y cuando se dan estas facultades, sorpresivamente se dicta una ley que modifica íntegramente la ley de notariado. Ahora, no la modificó cambiando todos sus artículos, se mantuvo más o menos el 80% de los artículos de la anterior ley, lo que nos manifiesta que no había ninguna necesidad de modificarla, pero se modificó en algunas cosas que iban exactamente en contra de las garantías que la Constitución señala. Pero la discusión principal que nosotros teníamos, la objeción principal, era la forma en que se dictó este decreto legislativo. No estaba encuadrado dentro de la ley autoritativa y la interpretación en materia de la ley autoritativa tenía que ser una interpretación restringida. No podíamos decir que se daban más facultades de aquellas que expresamente se habían señalado en la ley 29.157. Pero el tribunal ha dicho que sí era válida la ley por la forma. Han actuado, yo diría, hasta sabiamente, porque llevar en este momento al Congreso de la República en un periodo electoral la discusión de una ley tan importante como sería el decreto legislativo 1049, es decir, la nueva ley del notariado, sería absolutamente inoportuna. No se le prestaría la atención técnica que seguramente el caso merece. Uno de los aspectos que se cuestionaban era que esta ley del notariado fijaba un límite para la edad del ejercicio del notariado. La fijaba en 75 años. Ustedes consideraban que esto era inconstitucional. ¿Por qué razón, doctor? Bueno, es que el poder ejercer una profesión liberal no es un problema de edad, es un problema de capacidad. El tribunal nos ha dado la razón, ha tenido sus argumentos porque ha hecho un test de igualdad, un test de constitucionalidad, de consistencia constitucional respecto de esta norma. Y llega a una conclusión similar a la que acabo de decir, pero por una vía diferente. Nos dice que los notarios tenemos la obligación de estar dentro de la función mientras que estemos capaces. Y estamos totalmente de acuerdo con eso. En el momento en que un notario muestre los signos de incapacidad física o mental, en ese momento debe dejar de ser notario. Pero eso es independientemente de la edad. Otro de los aspectos que ustedes cuestionaron y que el tribunal aceptó es el de la suspensión, el tema de las medidas disciplinarias. Es decir, cuando un notario actúa incorrectamente, se le podía suspender de la función. ¿Cuál era esta problemática? ¿O cuál es la problemática de los notarios al respecto? Lo que se discutía es la suspensión dentro del proceso. Es decir, no se le había encontrado todavía responsabilidad, pero ya como medida cautelar se le suspendía. Y estamos de acuerdo en que haya suspensión en los casos en los cuales objetivamente se haya faltado a la norma. Nuestro problema estaba en las causales enteramente subjetivas. ¿Cuál de ellas? Una especial, la que se denomina conducta moral intachable. ¿Qué significa conducta moral intachable? Estoy seguro que para usted y para mí estos conceptos de conducta moral, dado
la experiencia personal, nuestra formación religiosa, nuestra experiencia de casa, nuestras amistades, nuestra religión, etcétera, son distintas. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos va a tener su propio concepto de lo que es una conducta moral y lo que sea intachable. Eso es un asunto enteramente subjetivo. Tiene que hacerse de una manera objetiva. Y así lo dice muy bien el Tribunal Constitucional. Las causales de suspensión tienen que estar debidamente tipificadas para que aquel que va a ser juzgado sepa cuáles son las conductas reprochables. La ley decía que el notario, o prácticamente le fijaba un salario, una remuneración. Le decía que el notario solo podía ganar menos o hasta un máximo del doble del máximo sueldo que le pagara a sus empleados. ¿Qué es lo que establecía la ley? ¿Ustedes son notarios? Sí. ¿Ejercen una profesión liberal? Sí. ¿Tienen seguro? No. Entonces vamos a ayudarlos. Y entonces le decían, póngase en la planilla. Sí, pues, pero ¿por cuánto se pone usted en la planilla? Porque ahí voy a poner mi CTS, voy a pagar la ONP si fuera el caso, voy a pagar los servicios de salud, ¿no? Decía, no puede usted ponerse una remuneración más alta que el doble de su trabajador mejor pagado. ¿Y por qué? Eso ya es establecer una restricción. Es como si le dijeran al gerente de una empresa, usted no puede ganar más del doble del trabajador que esté mejor pagado de su empresa. Hay una vulneración. Se puede establecer con toda libertad los extremos de la remuneración y además no se está perjudicando al Estado. ¿Por qué razón? Porque se está pagando allí los tributos y las contribuciones que corresponden al Seguro Social. Pero a pesar de la claridad con que la sentencia del Tribunal Constitucional ha analizado este extremo, en realidad tributariamente no nos sirve. Hemos hecho una consulta a la SUNAT por la cual preguntábamos si nosotros podíamos deducir, como cualquier empresa hace, las remuneraciones de pago como si fuera un gasto, ¿no? Yo le pago a mis trabajadores y eso es un gasto para los efectos tributarios. Pero si me pago a mí mismo, dice, no te reconozco eso como gasto. Así que ponte la remuneración que quieras. Ponte si quieres 10 veces más o ponte la mitad del más bajo. Ponte lo que quieras. No te lo reconozco como gasto de ninguna manera. Así que vas a pagar Seguro Social, vas a pagar impuesto a la renta, vas a pagar las deducciones de las pensiones y además te voy a cobrar 30% adicional como si ese dinero te lo hubieses echado todo al bolsillo. La función del notariado, ¿por qué es importante en una sociedad democrática como la peruana? El notariado es parte de una realidad. ¿Cuál es esa realidad? La necesidad de tener seguridad jurídica. En todas las sociedades necesitamos tener alguien en quien creer para materia contractual, porque viene una persona y dice, te vendo mi casa, y yo cómo sé que es tu casa. De repente está ocupando la casa y es solamente un ocupante. Entonces necesito ver algún papel. Pero yo no he visto a quién ha escrito el papel, tampoco he conversado con la persona que ha escrito el papel. Entonces debe organizarse un sistema por el cual todos los demás podamos creer en aquello que estamos viendo, porque la ley ha autorizado a una persona a hacer ese documento y a que ese documento tenga toda la validez para estos efectos. Bien amigos, fue el doctor César Bazán Naveda, decano del Colegio de Notarios de Lima y presidente de la Junta Nacional de Colegios de Notarios. Esta semana nos han llegado las siguientes publicaciones. El doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, nos presenta una nueva edición de su libro Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Esta publicación está dedicada a explicar la teoría de la Constitución, el poder constituyente, la interpretación constitucional y el estudio de la jurisdicción constitucional. La doctora Susana Castañeda Otsu nos presenta comentarios a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Esta publicación desarrolla la importancia que tiene el precedente constitucional en nuestro país. El constitucionalista Dr. Raúl Chanamé Orbe ha publicado el Diccionario de Derecho Constitucional. Esta edición actualizada contiene conceptos básicos de los temas fundamentales que son objeto de conocimiento del derecho constitucional. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que los temas tratados hayan sido de su interés. Nos vemos la próxima semana.